Hay un tema recurrente en el fútbol mexicano, ¿no? Le pasó a Alan Pulido, le pasó al Kikín Fonseca en su momento. En este torneo, por ejemplo, Jürgen Damm decidió que no va a renovar con Tigres y en conferencia de prensa lo acusaron de ser poco profesional y prácticamente lo han borrado del primer equipo. A usted en Chivas le pasó algo similar. ¿Por qué existe esa cultura en el fútbol mexicano? Alanis, ¿es por los dueños, es por los directivos o es porque no hay un gremio de futbolistas que defienda al jugador? Yo creo que es difícil y se piensa que solo es en México, pero en todos lados pasa así. Lo viví en parte cuando estuve también en Getafe, lo viví en experiencia de ver cómo eran compañeros y lo que me platicaron y escuché. En todas las ligas suele pasar que si al final de tu etapa que vas a terminar con un club no vas a renovar con ellos o tienes opción de irte, empiezan a ver qué jugadores pueden seguirle sirviendo al club y es algo normal que al final se entiende. Hay una parte, no debería de ser así, deberían de aprovecharte al máximo, que yo agradezco la última etapa después de que hablé con Jorge Vergara antes de irme a Getafe, que él optó porque fuera de esa manera y fue cuando fuimos campeones de Conca Champions y pude jugar y aportamos y seguimos sumando. Pero muchos clubes sí suele pasar eso, también en Europa lo he visto y ni se diga en Sudamérica también. Es algo normal que también es como si un jugador se te va a ir y va a perder de cierta manera el club como un activo y sabe que se le va a ir, pues empieza a trabajar en otra persona que le puede empezar a generar. Entonces entiendo un punto de eso que es parte del fútbol y también parte de cualquier trabajo que así sería. Entonces digo, ahí no nos gusta y a mí como jugador no te gusta que pase eso, pero es algo normal que sí suele pasar en muchos lados, no nada más en México. ¿Qué no harías tú en el futuro si estuvieras en el fútbol? No sé si piensas ser director técnico, directivo. ¿Qué no le harías tú a un futbolista que te hicieron a ti, Osvaldo? Que hiciera tal situación, que le tocara estar en ese caso, es lo que mencionas. O en cualquier ámbito. Si estuvieras en el fútbol, fueras director técnico o fueras directivo, ¿qué no, o la pregunta llevémosla por otro lado, ¿qué es lo peor que te pasó a ti con un técnico o un directivo? Yo creo que eso, el que no te permitan hacer lo que, desarrollar lo que tienes de una manera justa, que por ahí por una situación de contrato, de otra situación no te permitan desarrollar lo que te gusta, que es tu profesión y que es para lo que te pagan y que te tengan un poco aislado y te mandan a entrenar con segunda o con otro equipo y no te den la oportunidad. Creo que eso es lo que realmente no me gustaría, no haría y buscaría la manera de convencer al jugador de que se quede y si no se quiere quedar y todo, pues aceptar y decir no me voy a vengar y lo voy a poner a un lado del equipo cuando puedo aprovecharlo y decir bueno, si le quedan 6 meses con el equipo lo aprovecho al máximo y ni modo, los caminos se van a separar, pero mientras te aprovecho y te estoy pagando, entonces te aprovecho de cierta manera. Entonces creo que eso sí sería algo que no me gustaría y que como directivo no haría ni sería algo que formaría parte de mis valores y mi forma de llevar. Te estás refiriendo a lo que te hizo Chivas cuando no querías renovar, querías irte a Europa y te mandaron a entrenar con el sub-20. Eso te asentó muy mal. ¿Sentiste que te faltaban el respeto con tu carrera, con tu trayectoria, siendo campeón? Y más quitándole el tema ego, porque al final hay una parte de ego que dices, ¿por qué me van a tratar mal? No era tanto por ese lado, sino era por un tema de me aíslas, no me dejas hacer pretemporada, no me puedo preparar bien para lo que venía de ese semestre, que era también la preparación para poder ir al Mundial. Entonces era donde más me pegaba, era donde más decía, bueno, estoy perdiendo este momento por esta situación, no me están dejando entrenar, no me están teniendo el ritmo que puedo tener normalmente y vienen en 6 meses o 5 meses la preparación para el Mundial, entonces quiero llegar en buen ritmo, que era lo que a mí más me dolía, no tanto que te traten mal y pues algo, tema de por mi carrera o por lo que sea, no, sino ese tema y que sí, de cierta manera también pues llega a afectar en una medida para que no pudiera haber tenido la oportunidad de estar ahí también. ¿Qué te produce el nombre de Juan Carlos Osorio? No, agradecimiento y mucho profesionalismo y una persona dedicada al fútbol. Ahí sí, agradecimiento porque en momentos difíciles míos, en momentos que tuve lesiones
y que venía regresando, él me bancó y me tuvo en cuenta y aportamos y sumamos y me dio la oportunidad de estar en confederaciones y desafortunadamente tampoco me llevó al mundial, pero seguiré agradecido por lo positivo que me pudo dar y por todo lo que también me aportó, porque como entrenador es alguien muy preparado, muy capaz, que sabe mucho de fútbol. Recuerdo aquel partido contra Honduras cuando te puso de lateral izquierdo, que nos sorprendió a todos, más allá de que había jugado, que de lateral siempre teníamos como segundo central. Sí. ¿Eso lo habían trabajado, lo habían conversado? ¿Cómo fue esa experiencia? Inclusive en algunos partidos me había utilizado así. Él tiene mucho la idea de tener laterales dependiendo para contrarrestar lo que el rival esté haciendo. Entonces en esos momentos creía que teníamos que tener laterales de buena talla física, que marcáramos bien y aparte muy bien por arriba para poder contrarrestar ciertas formas de jugar de ellos, que les gustaban unos cambios de frente muchos y por ahí generaban peligro. Entonces fue una de las razones también por la que decidió meterme ahí. Alguna vez lo habíamos trabajado, si bien no es que siempre, pero sí porque le gustaba hacer muchas modificaciones que también te hacían tener que desempeñar diferentes posiciones también. Osvaldo, usted tuvo un paso fugaz por Europa. ¿Por qué no hay más futbolistas mexicanos triunfando en el viejo continente? Yo creo que hay varios puntos. Uno es, al jugador lo tasan muy caro, en el fútbol mexicano se tasa muy caro por todos los... por los diferentes equipos y al final entre ellos se los venden muy caros, que allá no pagan eso. Dos, el tema del extracomunitario no es fácil, al no tener pasaporte comunitario le cierra la puerta a muchos jugadores. Un poco también la mentalidad del jugador que tienes que sacrificar cosas y luchar y también porque te das cuenta que en Europa, o al menos en lo que me tocó de España, no es fácil entrar, es una cultura que no es como la mexicana, que si alguien viene de fuera aceptamos y decimos que son lo mejor, y lo de México no creemos que es lo mejor, y ellos es al revés. Al final, ¿cómo te das cuenta que en Argentina, en Italia, en España, en Inglaterra, ellos creen que son la mejor raza, los mejores, y que si alguien viene tiene que ser espectacularmente bueno y te cuesta mucho aceptarte y darte entrada? Inclusive lo vimos y creo que en su momento les tocó verlo más a otras personas, pero con Hugo Sánchez, que al final le costó mucho la llegada y después fue ídolo y lo quisieron y le fue muy bien, pero en un principio no le daban la aceptación porque no aceptan tanto a la gente de afuera. Entonces creo que también influye mucho eso, como todo lo demás, que también es en parte mentalidad, parte de los costos que cuesta un jugador y todo lo demás. Osvaldo, ¿es eso así en líneas generales o cree que es el pasaporte mexicano quizás que todavía no tiene un lugar ganado en el fútbol? No sé si eso también pase con los argentinos, con los brasileños que van a Europa. ¿Siente que es de manera general o es algo más específico por un lugar que quizás México todavía no se ha ganado en el fútbol? Creo que tiene razón. Al final sí cambia, sí te ayuda, sí te beneficia el tener una nacionalidad, porque les da el respaldo de ellos, pensar que vas a poder y que tu raza va a poder sobrellevar cosas y poder triunfar allá. Sí influye por algo tantos argentinos, por algo tantos brasileños que al final tienen más entrada, y también influye el tema del pasaporte comunitario, porque ellos, al ser descendientes de italianos, de españoles, tienen mucho el pasaporte comunitario que también les facilite, por eso hay tantos allá. ¿Te arrepientes de haber forzado tu ida a Europa? ¿Qué pasó con Getafe? Fue muy raro, firmaste contrato, te quería el presidente, pero después el técnico no te tenía en cuenta y te rescindieron. Un tema raro, sí. ¿No? Fue difícil, fue un tema complicado por ahí. No me arrepiento porque al final creo que aprendí muchas cosas, y el también haber estado en la segunda y haber vivido esa etapa, aunque fue corta, de mes y medio con Getafe, también me sirvió, y sigo sumando y sigo creyendo que tenemos la capacidad los mexicanos de poder estar en Europa y poder sumar. Pero sí fue una situación difícil, creo que atípica, cosa que también en Getafe es un equipo que se caracteriza por situaciones así, que ya estando y viviendo eso, me comentaron que había pasado con varios jugadores similar en ese punto,
La situación mía, como dices, me contrata el presidente, pero sin el consultar al técnico, porque en ese momento el técnico no estaba tan bien, el equipo no iba tan bien. Y bueno, después de que me contratan o que se hace el precontrato y que teníamos ya firmado, es que empieza a levantar el equipo. Entonces, como agarra fuerza el entrenador, también una parte de ese ego, de esa no querer aceptar lo que el dueño le quería imponer a un jugador, independientemente que me haya visto, no, porque no tenía tanto conocimiento de mí, dijo no, pues no me interesa, y decidió no darme la aceptación y llevar otro jugador que a la postre te das cuenta 6 meses después salió del equipo, ni siquiera jugó, y realmente que porque él quería a ese jugador específicamente y al final ni lo utilizó. Entonces te das cuenta que también había intereses de por medio y también pues se suman varias cosas para que no me tocara estar allá. Claro. Bueno, nos tenemos que ir y queremos agradecerte. Cuéntanos un poco, pudiste jugar 2 partidos nomás, ¿cuál es tu plan con la MLS? ¿Cuándo se termina tu contrato con Chivas? ¿Te gustaría que San José Earthquakes hiciera uso de la opción si es que la tiene? ¿Cuál es tu plan en la MLS? Tiene la opción a compra, en diciembre, es un préstamo a 1 o 2 años, bueno, al final está para 2 años, pero Chivas puede decidir regresarme en el momento que quiera, terminando esta temporada. Mis planes es en este momento dar todo por San José y hacer bien las cosas, que creo que pueden venir muy buenas cosas, tanto sea aquí como en otro lado, que podamos crecer. Creo que es una liga, como te digo, que también te potencia mucho y tiene mucha vitrina para que te puedan ver también. Entonces realmente ahorita estoy enfocado en esto, tengo 2 años con Chivas todavía, 2 años y medio de contrato, entonces pues realmente es disfrutar el fútbol, hacer bien las cosas en San José, que van a venir muy buenas cosas independientemente del club que sea, ya sea aquí, ya sea en Chivas, ya sea en cualquier otro lado. Una muy cortita, Osvaldo, ¿qué delantero es más difícil de marcar? Sí. ¿Chicharito Hernández o Alan Pulido? A los dos los va a enfrentar en la MLS. Habrá que verlos. Me ha tocado enfrentar a Chichar nada más en interescuadras por ahí de la selección. Es un jugador muy bueno y diferente, pero tiene diferentes condiciones. Habrá que ver, ahora que ya nos enfrentemos te podré decir.